Pero hoy vamos a hablar acerca de las finanzas. Y vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios, Jesús, en este capítulo 12 de Lucas va a venir a hablar acerca de las finanzas. Lucas capítulo 12, veíamos que Jesús termina el capítulo 11 donde se encuentra con este fariseo que lo invita a comer a su casa, y entonces Jesús empieza a hablarle acerca de la religiosidad y le da con todo acerca de la religiosidad. Y empieza Lucas capítulo 12 y vienen tres advertencias bien importantes en el capítulo 12 de Lucas. Viene una advertencia en contra de la hipocresía, una advertencia en contra de la avaricia y una advertencia contra la ansiedad. Contra la hipocresía escuchamos de James la semana pasada. Hoy vamos a ver acerca de la avaricia, la próxima semana vamos a ver acerca de la ansiedad. Y es increíble cómo la ansiedad está 100% conectada con la avaricia. Pero no nos vamos a meter en el tema de la ansiedad. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero quisiera que veamos a partir del versículo 13 hasta el versículo 21 cómo Jesús se encuentra en una situación donde Él va a empezar a hablarles acerca del dinero y acerca del amor al dinero, pero específicamente va a mostrarle aquí a la audiencia. ¿Se acuerdan que ya no era solamente el fariseo y la gente que estaba comiendo en casa del fariseo, sino que después de eso se junta una multitud? Jesús le habla a sus discípulos, pero después Jesús redirige la atención de sus discípulos a uno en la multitud. Dice el versículo 13, uno de la multitud le dijo, y aquí ahora Jesús está de nuevo hablándole a la multitud, pero específicamente enfocándose en este hombre. No sabemos si es un hombre, un joven, pero con una necesidad específica, con una situación específica en la cual este hombre le dice: Jesús, necesito que intervengas. Ahora vamos a leer el pasaje y después de eso vamos a entender algunas cuestiones bien importantes acerca del dinero y el propósito del dinero, porque el dinero no es malo. El dinero es un medio para poder llevar a cabo un propósito. Y si algo Jesús va a darse cuenta con la pregunta o con la solicitud que le hace este hombre en los próximos versículos, es que el dinero estaba comenzando a gobernar, a controlar sus pensamientos y sus intenciones. Entonces vamos a leer el pasaje, porque nadie de nosotros quiere ser controlado por el dinero, ¿verdad? Porque es peligroso. El dinero puede llegar a ser muy útil, pero al mismo tiempo puede llegar a ser muy peligroso, puede llegar a ser destructivo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice versículo 13 del capítulo 12, dice: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y para empezar, quiero que entendamos algo. Las riquezas no son malas. El problema es lo que hacemos con las riquezas. El dinero no es malo. El problema es lo que hacemos con el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es papel, es fierro. El dinero no tiene valor, sino el valor que nosotros le damos. Y tenemos que entender que si bien el dinero tiene capacidad de comprar cosas, el problema es cuando las cosas, los bienes, la riqueza y el dinero comienzan a tomar preeminencia en nuestras vidas.
Y cuando eso comienza a gobernar todo lo que nosotros hacemos. Y entonces comienza a dictar cómo tenemos que pensar, comienza a dictar cómo nosotros tenemos que sentir, comienza a dictar lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Nunca has visto, por ejemplo, una persona que de repente vivía muy bien con X cantidad de dinero, pero de repente comienza a tener más dinero y cambia por completo su forma de vivir? Eso hace el dinero. Eso hace el dinero. Y fíjate que es bien importante este tema. ¿Por qué? Y déjame darte la idea central de mi sermón esta mañana. Y es lo siguiente: Dios desea que el dinero sea una utilidad para el reino y no una tragedia para nuestras almas. Dios desea que el dinero sea una utilidad para el reino y no una tragedia para nuestras almas. Porque el dinero fácilmente, sutilmente, puede llegar a robarnos de nuestras almas, que nosotros podamos adorar genuinamente, seguir genuinamente a Dios y comencemos a adorar más el dinero. Y eso se llama avaricia. La avaricia, que es de lo cual va a estar hablando Jesús en este pasaje, es el deseo descontrolado de querer tener más o no tener menos. Lo repito, la avaricia es el deseo descontrolado de querer tener más o no tener menos. Y es tal vez ese sentimiento que de repente dices: híjole, es que ya no tengo lo que tenía en mi cuenta, ya no tengo suficiente. ¿Y qué va a pasar si en el día de mañana necesito ese dinero? Y si ese dinero lo gasto ahora, ¿qué voy a hacer mañana? Y entonces la avaricia es ese deseo descontrolado que nos lleva a la ansiedad, de lo cual vamos a hablar la próxima semana. Pero la avaricia es este deseo descontrolado de querer tener más y no tener menos. Pero la palabra también, esta palabra avaricia que utiliza aquí en el versículo 15, cuando Jesús les dice: también les digo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. La palabra avaricia también se traduce como codicia, porque la codicia es el deseo de tener aquellas cosas que no tienes, y específicamente aquellas cosas que tal vez tu prójimo sí tiene. Ese carro que tiene tu prójimo, ese empleo que tiene tu prójimo, esa comodidad que tiene tu prójimo. Y entonces comienzas a codiciar y a desear más y más y más. Ahora, ese deseo es un deseo insaciable. Por eso Jesús agarra y va a hablar con estas personas y les va a decir: cuidado con la avaricia. Cuidado con la avaricia. Porque es un deseo insaciable, porque mientras más tienes, más deseas. No sé si de repente te has dado cuenta que de repente es como que tenías X cantidad de dinero y vivías bien, pero de repente tienes más dinero y ahora ya no te alcanza. Entonces, mientras más dinero tienes, más gastas y más deseas. Entonces necesito hacer más dinero. ¿Y entonces para qué? Para poder gastar más. Y entonces es un deseo insaciable. Pero toda la historia comienza con un hombre que va y le dice a Jesús de la multitud, le dice: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. No sabemos quién es este hombre. No sabemos si era tal vez un hombre X dentro de la multitud, alguien que ya venía siguiendo a Jesús por algunas semanas, por algún tiempo atrás, o si era alguien que recién se encontraba con Jesús. Pero es alguien que le pide a Jesús que intervenga en su situación financiera. Y déjame decirte algo: Dios tiene compasión de nosotros y tiene misericordia cuando nosotros cometemos nuestros errores financieros. Pero Dios a veces tiene que dejarnos que nosotros experimentemos su justicia a causa de nuestras malas decisiones financieras, para que entonces nosotros podamos ser mejores administradores de lo que Él nos da. Entonces, este hombre viene y le dice a Jesús: maestro. Y utiliza esa palabra así como gancho, ¿no? Así como maestro. Y le dice: dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. No sabemos exactamente cuáles eran las intenciones de este hombre, pero cuando Jesús les responde, les dice: tengan cuidado con la avaricia. Y Jesús podía discernir los pensamientos y podía ver las intenciones de su corazón. Entonces él sabía de qué estaba luchando, de qué pie estaba cojeando este hombre, que estaba diciéndole: dile a mi hermano que divida la herencia. Lo que él quería era dinero, y quería más dinero. Y si algo tenemos que entender acerca de Dios en los temas financieros, quiero darte 5 cosas rápido antes de entrar al texto, acerca de cómo Dios trata con nosotros y las finanzas. Primero, Dios no toma un papel de legislador. Algunos comentaristas creen que este joven lo que le estaba pidiendo a Jesús era que Jesús
cambiara la ley. ¿Por qué? Porque tal vez este joven no era el primogénito de la familia que había recibido tal herencia. Y la ley decía que el primogénito debía recibir una doble porción de la herencia. Y los demás hermanos recibían otra porción de la herencia, pero el primogénito recibía el doble. Y lo que este joven tal vez, o este hombre estaba diciendo es: lo que yo estoy recibiendo es injusto. Jesús cambia la forma en la cual está establecido para que yo pueda recibir la división de la herencia que yo merezco. Y Jesús dice: ¿sabes qué? Dios no me ha puesto por juez acerca de tu situación. ¿Por qué? Porque acerca de las cuestiones de la ley, acerca de las cuestiones civiles, Jesús dice: eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es la condición de tu alma, y lo que veo es avaricia. Y sabes, muchas veces podemos llegar a ir con Dios y decir: Dios, ¿por qué la ley es tan injusta y los gobernadores tan corruptos? Y Dios dice: tú paga tus impuestos. Si pagaras tus impuestos, no estarías en las broncas que traes con el SAT. Dios te dice: ¿sabes qué? Tú tienes que someterte a la ley civil. Y si la ley civil dice que tienes que hacer eso, no me pidas a mí que la cambie. Porque lo que yo estoy haciendo, yo estoy velando por tu corazón y por tu alma. Tú deberías de hacer lo que te corresponde. Y entonces Dios no actúa ni toma el papel del legislador cambiando las leyes civiles, las leyes sociales. Él lo que está haciendo es que en medio de todo, soberanamente gobierna encima de todo. Y Él está viendo cómo nosotros reaccionamos en nuestro corazón a las distintas situaciones en las cuales debemos de honrar a Dios. Dios no toma el papel de legislador. Segundo, Dios no toma un papel de mediador en asuntos civiles. Fíjate que le dice: yo no soy juez, pero yo tampoco soy árbitro. Dice: yo no voy a estar acá mediando entre ustedes dos. Yo no voy a estar aclarando lo que tú y lo que tu hermano dicen, que no se quieren dividir la herencia. A mí no me vengas a meter en sus situaciones de división. Fíjate, Él dice: yo no voy a ser de árbitro. Ahora, ¿cuántas veces vamos y le pedimos a Dios que haga eso por nosotros? Dios, por favor, interven en esta situación que tengo con fulanito de tal. Esta situación donde fulanito le presté tal dinero y no me lo paga. Y entonces Dios dice: hey, tú se lo prestaste, aguántate. Es más, no se lo deberías de haber prestado. Si le ibas a dar, se lo deberías de haber dado, asumiendo de que tal vez no te lo va a pagar. Entonces Dios dice: hey, yo no voy a andar de árbitro. Yo no voy a andar de árbitro. Acerca de esas situaciones, yo no soy ni juez ni soy árbitro. Dios no toma un papel de mediador en asuntos civiles. Pero también Dios no da preferencia a sus hijos. Porque seas hijo de Dios, Dios no te va a sacar de esa situación en la cual tú te metiste. Y entonces ahí es donde podemos ver en ese pasaje le dice: maestro, no, como diciendo: yo soy de los que te siguen, yo estoy contigo, yo te sigo, por favor, échame la mano. Y entonces Jesús dice: hombre, ¿qué me metes a mí en esta situación? Y Jesús le demuestra de que Él no iba a hacer preferencia entre él o su hermano, entre él y tal vez aquel otro hermano que había dividido la herencia, bien o mal. Pero dice: yo no voy a tener preferencia contigo. Otra cosa que Dios hace acerca de las finanzas es: Dios no promueve la contienda, Dios promueve la paz. La Biblia dice: en lo que podéis estar en paz en lo que respecta a vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo: hey, si tú te metiste en esta situación, ¿cuál es la forma en la cual puedes encontrar paz? Llevándolo a juicio. Pablo dice: ¿cómo es posible que ustedes estén llevándose a juicio entre los mismos hermanos de la iglesia? Busquen la paz. ¿En dónde está la paz? En perdonar. ¿Voy a perdonarle la deuda a mi hermano? ¿Para qué te metes en deudas? Dios promueve la paz por encima de las contiendas. Y por último, Dios está interesado en lo que el dinero puede hacer al alma. Fíjate lo que termina diciendo en el versículo 15. Dice: también les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.
Sabes, Dios estaba tan interesado en esta situación, pero fíjate, lo que Jesús estaba viendo aquí por encima de la contienda de los dos hermanos, no era si uno tenía lo justo y el otro tenía lo injusto, no era si uno le había tal vez pedido que rompa la ley o no rompa la ley. Lo que Jesús estaba viendo es, aquí hay un problema del corazón, y el problema del corazón es hay un corazón insaciable. Hay un corazón que está dispuesto a pelear, contender a causa del dinero. Y Jesús dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. ¿Sabes? La avaricia puede llegar a tomar distintas formas. La avaricia tal vez de repente puede llegar a verse como querer tener un mejor trabajo, porque sientes que con el trabajo que tienes no estás satisfecho y necesitas más. La avaricia puede llegar a verse tal vez con el hecho de decir, necesito una casa más grande, porque la casa en la que estoy no estoy satisfecho y yo necesito más. La avaricia se puede ver con, necesito un carro del último modelo, porque no estoy conforme con el carro que tengo. Y la avaricia dice, tú te mereces más, tú necesitas más, no menos, más. Y ojo, no quiero decir con esto que tener una casa grande está mal, tener un carro del último modelo está mal, o tener un mejor trabajo esté mal. El problema es por qué lo estás buscando. ¿Qué es lo que te está motivando a buscar ese mejor trabajo, ese mejor carro, esa mejor casa? Fíjate cuando este hombre de la parábola que Jesús cuenta después a partir del versículo 16 al 21, fíjate lo que le dice en el versículo 19, dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes. El problema está cuando nosotros descansamos en lo que tenemos en lugar de descansar en Dios nuestro proveedor. Y cuando nuestra seguridad y nuestra confianza está en lo abultada de nuestras cuentas, en lugar de en lo grandioso y glorioso que es nuestro Dios, que ha provisto y seguirá proveyendo por el resto de nuestros días. Entonces Jesús identifica ese problema. Él le interesa lo que puede hacer el dinero al alma, y entonces cuenta esta parábola. Y esta parábola tiene como propósito mostrarnos lo siguiente: el dinero siempre evidencia lo que más valoramos. El dinero siempre va a evidenciar lo que tú más valoras. Fíjate, si el dinero es papel y el dinero es metal, no tiene ningún valor, ¿qué es lo que lo hace valioso? Lo hace valioso aquellas cosas que puedes comprar con ese dinero. Puedes comprar educación y vas a las mejores escuelas que cuestan más caro, entre comillas mejores escuelas, pero son las más costosas. Puedes comprar prestigio y entonces compras esos carros, esos modelos, esas marcas que te llevan a tener más prestigio, o vistes esa ropa que de repente, es que mira cómo viene vestido. Y fíjate, el dinero va demostrando lo que tú valoras. Valoras la atención de la gente, valoras el reconocimiento. ¿Qué es lo que valoras? Ahora, de vuelta, no está mal que te vistas con ropa de marca. El problema es si tu valor descansa en la ropa con la cual tú te vistes. Si tu identidad descansa en el auto que tú manejas. Si tu identidad y tu valor descansa en la escuela a la que mandas a tus hijos. Cuidado. Porque sutilmente la avaricia está comenzando a llenar tu corazón. Y entonces es ese deseo de querer tener más, de poder demostrar más, de poder sentir de que yo tengo todo lo que necesito, mis hijos tienen todo lo que necesitan, y poder decir a tu alma, alma, tienes muchos bienes. Y eso es peligroso. Es tan peligroso que dice aquí en el versículo 20 que Dios le dice a este hombre en la parábola: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Porque el dinero y los bienes, las riquezas no son malos. Fíjate que este hombre dice que tuvo un campo que prosperó, y prosperó mucho. ¿Quién hizo prosperar ese campo? ¿De quién era ese campo? ¿Del hombre? No, es de Dios. Dios le dio ese campo, y este hombre dice que su campo prosperó mucho. Pero si el campo prosperó fue por la lluvia temprana y la lluvia tardía, y es Dios el que da la lluvia temprana y la lluvia tardía.
Y entonces, si este hombre prosperó, la prosperidad ¿de quién provenía? De Dios. ¿Cuál fue el problema? Que este hombre, cuando vio toda su prosperidad, se preguntó: ¿qué voy a hacer con tanta prosperidad? Ya sé, voy a construir graneros más grandes, voy a almacenar todas mis riquezas. Y es más, alma, le diré a mi alma: ¿sabes qué? Diviértete, toma, bebe, no tienes de qué preocuparte por el resto de tu vida. Y Dios le dice: necio, necio, hoy vendrán a pedir tu alma. Y todas esas riquezas que has acumulado, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? Entonces, si podemos aprender algunas cosas acerca de las riquezas, repito, que no son malas, son muy útiles, pero son muy útiles cuando, como dice el versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? ¿Cómo podemos nosotros guardar nuestro corazón de la avaricia y de buscar enriquecernos a nosotros mismos y ser ricos para con Dios? Tenemos que tener cuidado de algo. El dinero tiende a engañar nuestros corazones. ¿Cómo engaña el dinero en nuestros corazones? Fíjate que dice el versículo 15. Dice: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste ¿en qué? En sus bienes. ¿Alguna vez has creído esa mentira? ¿Que tu vida consiste en tus bienes? Yo la he creído. Yo he creído en algún momento que mi vida se define por lo que tengo. Mi vida se define por lo que hago. Mi vida se define por lo que poseo. Pero dice: tu vida no se define por tus bienes. Ten cuidado, porque eso es lo que la avaricia te vende. Eso es lo que la avaricia te propone. Pero nuestra vida no se define por nuestros bienes. Por eso Jesús les dice: estén atentos y cuídense. Y esta expresión de estar atentos y cuídense significa estar constantemente revisando tu corazón y tu mente. Constantemente. Constantemente revisando qué es lo que hay en tu corazón. ¿Por qué estás deseando eso? ¿Por qué estás deseando ese trabajo? ¿Por qué estás deseando más dinero? ¿Por qué estás deseando que tus hijos vayan a ese colegio? ¿Por qué revisa tu corazón? Revisa tu mente. ¿Cuáles son los pensamientos que giran alrededor de tu cabeza? ¿Qué es lo que dices? O sea, si lo que te está moviendo es porque es que fulanito me va a ver, y si me ve que tengo tal carro, entonces me voy a poder cerrar ese negocio, y entonces voy a poder. ¿Qué es lo que está rondando en tu mente? Tu mente y tu corazón. Dice: estén atentos y guardaos, porque el dinero tiende a engañar nuestros corazones. Pero también este pasaje nos muestra que el verdadero propósito de la vida no es acumular dinero. Porque este hombre acumuló mucho dinero y Dios le llama ¿cómo? Necio. Una persona que es necia es una persona que no es sensata. Es una persona que no está pensando cuerdamente. Es una persona que hace las mismas cosas esperando obtener resultados diferentes. Eso es un necio. Hijo, qué necio que eres, ¿no? Una persona que vuelve a hacer lo mismo esperando recibir o tener un resultado diferente. Y dice: necio, necio. Hoy vienen a pedir tu alma, porque el verdadero propósito de la vida no es acumular dinero. No importa lo que la sociedad y los medios te vendan de que el dinero compra la felicidad. Fíjate algo bien interesante acerca de este pasaje. Este hombre dice que dijo: bebe, diviértete, come, pero hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién serán esas riquezas? Y me llamó mucho la atención eso, porque un hombre rico generalmente está rodeado de otras personas. Pero este hombre dice: no tenía ni siquiera con quién compartir sus riquezas. Porque aunque la sociedad y la cultura y todos te pueden llegar a decir: es que el dinero compra amigos, la realidad es esta: cuando no hay dinero, los amigos, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué pasó cuando se le acabaron sus riquezas y la herencia? Todos los amigos lo dejaron y él terminó comiendo la comida de los cerdos. Porque la realidad es que el verdadero propósito de la vida no es acumular dinero. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Mira lo que dice Juan capítulo 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna. Y lo que está diciendo es esto: ¿cuál es el propósito que puede empezar en esta vida y que se puede proyectar hasta la eternidad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabes que la avaricia es una lucha constante por ver qué valoras más? Si valoras más a Dios y el reino de Dios, o si valoras más la comodidad y los placeres que este mundo puede ofrecerte.
Pero aquello que tú puedas hacer sobre esta tierra tiene un fin, tiene un tiempo de comienzo y tiene un tiempo de fin. La Biblia dice que el orín y la polilla corroen, consumen todas las riquezas y todo lo que tú puedas llegar a tener sobre esta tierra. Pero lo único que es eterno es Dios. Lo único que es eterno son las almas. Lo único que es eterno es su palabra. ¿Qué estás valorando? Porque si el propósito de la vida no es acumular dinero, entonces el propósito de la vida se convierte en conocer al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, a quien Él ha enviado, entendiendo que Jesucristo es la mejor provisión que nosotros podríamos llegar a haber recibido por pura gracia, para que entonces nuestras almas puedan estar satisfechas en Él. Por eso el apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y después viene Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que él está diciendo es, tener riquezas, tener prestigio, tener posición, eso no vale lo que vale conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 8, el pasaje que leímos hace 15 días y el pasaje que también mencionaba Luis David esta mañana. El apóstol Pablo dice, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, fíjate, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué es más valioso? ¿Cuál es el verdadero propósito en nuestra vida? Poder conocer a Cristo. Y fíjate, cuando tú creces en el conocimiento de Cristo y cuando tú amas a Cristo y valoras más a Cristo que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer, y Dios deposita en tu mano sus riquezas, ¿qué vas a hacer con esas riquezas? Seguramente no dirás como este hombre, voy a construir graneros más grandes. No, seguramente vas a decir, ¿cómo puedo ser útil para el reino de Dios? ¿Cómo puedo bendecir a mi prójimo que está padeciendo? ¿Cómo puedo bendecir a ese hermano que no tiene con qué cubrirse? Y como dice Santiago, en lugar de decirle, ve y caliéntate, tal vez tú tienes la forma de poder ser de bendición a ese hermano en Cristo. O tal vez la forma en la cual vas a bendecir el reino es a través de ser parte con la visión que Dios nos ha dado como iglesia, de seguir plantando iglesias para que más personas puedan escuchar el evangelio y podamos extender el reino de Dios. Pero por eso aquí Jesús les está diciendo, el que acumula tesoros para sí es necio y no es rico para con Dios. Y ojo, yo sé que somos esforzados. Yo sé que algunos de ustedes son muy esforzados con su trabajo y son diligentes con su trabajo. Y Dios bendice el esfuerzo de sus manos y Dios bendice su trabajo y Dios bendice y les prospera. Qué bueno. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa prosperidad? Porque si esa prosperidad controla tu corazón y esa prosperidad te lleva solamente a pensar en tu comodidad, cuidado, no seas necio. Porque lo que tienes ni siquiera te pertenece. ¿Proviene de quién? Proviene de Dios. Proviene de Dios. Por eso comencé diciéndoles, Dios desea que el dinero sea una utilidad para el reino y no una tragedia para nuestras almas. Ahora, de este mensaje y de este pasaje podemos salir de este lugar de dos formas distintas. Podemos salir como el joven rico, que cuando Jesús le dijo, ¿qué me falta? El hombre le dice, ¿qué me falta, Señor, para ser tu discípulo? Y Jesús le dice, vende todas las cosas que tienes y dale el dinero a los pobres. Y dice que se fue triste. Y tal vez puedes salir de este lugar triste, diciendo, chale, todo iba bien con Lumina, hasta que hablaron de dinero. Y puedes salir triste. O puedes darte cuenta que tal vez sí, tu corazón se ha ido inclinando por la avaricia, tanto que en el momento en que Dios toca el área de dinero y el área del reino de Dios y el área en ese momento es como que, no, cualquier cosa menos el dinero. Y ojo, no me malinterpretes, yo no te estoy pidiendo un peso para mí, no te estoy pidiendo, porque eso es algo que se ha convertido en un común denominador en muchas iglesias. Y es triste ver pastores que predican esto y después se están comprando terrenos, propiedades, carros. Y no está mal si lo haces de una manera justa y recta.
El problema es cuando estás predicando, sirve a tu prójimo, ellos están sirviendo a sí mismos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? El dinero que puede llevarnos a valorar más la abundancia que al proveedor tiene que hacernos reflexionar que la verdadera riqueza no está en los bienes de esta tierra, en los bienes que podamos llegar a adquirir. La verdadera riqueza está en Cristo. Sabes, lo mejor que Dios puede proveer para ti no es el dinero que te ayuda a comprar la despensa. Lo mejor que Dios pudo haber provisto para ti es la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz, que tiene la capacidad de salvar tu alma. Por lo tanto, como dijo Jesús a las personas que le estaban siguiendo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Cuídense. No está mal que tú digas: Dios, por favor, prospera el trabajo de mis manos, prospera mi empleo, prospera mi emprendimiento, prospera mi negocio. La pregunta es: ¿para qué? ¿Estás buscando que Dios prospere tu negocio para que entonces tú puedas aumentar tus graneros y para que entonces puedas vivir tranquilo por el resto de tu vida? ¿O estás pidiendo: Dios, dame para que yo pueda bendecir a mi familia, proveer para mi familia? Dame para que yo pueda bendecir a mi prójimo, bendecir al pobre, al huérfano, a la viuda. Dame para poder bendecir a mi iglesia, bendecir a mis hermanos en Cristo. Dame para que yo pueda bendecir, para que yo pueda impactar mi comunidad, para que yo pueda impactar tal vez la vida de un vecino que no te conoce, pero tal vez de alguna forma poder hacer la diferencia en su vida. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Sabes, tu vida no está definida por lo que tienes sobre esta tierra. Tu vida se define por quien tú crees que está en los cielos. Y si tú crees en Cristo Jesús como tu Salvador personal, no puedes seguir viviendo amando a las riquezas y diciendo que amas a Dios. La próxima semana vamos a ver más acerca de ese tema y cómo hay una lucha constante acerca de este tema del dinero y de las finanzas. Como les he dicho en otras ocasiones, yo sabré por qué no vienes el próximo domingo si no vienes. Pero sabes que Dios está reclamando tu corazón. Dios está reclamando tu corazón y está diciendo: ¿sabes qué? Esa parte de tu corazón que el amor al dinero ha robado, yo lo estoy reclamando de vuelta. Yo quiero tu corazón y no lo quiero compartir con el amor a las riquezas. Yo quiero tu corazón y no quiero que lo compartas con la comodidad que puede generar el dinero. Porque sabes que la palabra de Dios exalta la incomodidad de la iglesia de Jesucristo, que estuvo dispuesto a vender todos sus bienes para poder suplir las necesidades de sus prójimos. Entonces no está mal que tengas mucho. El problema es qué es lo que eso está causando en tu corazón. Y tal vez tú dices: Pablo, yo no tengo mucho, pero tal vez anhelas tener mucho. Tal vez no estás satisfecho y no estás contento con lo que tienes. ¿De qué manera? Tal vez diciendo: Pablo, es que yo no tengo dinero para poder ser de bendición para otros. Si tienes un abrigo y ese abrigo se lo puedes dar a alguien más, de esa forma puedes bendecir a tu prójimo. Y por eso la palabra constantemente nos llama a la incomodidad, nos llama a darle lugar a Dios que Dios se merece. Dios es Rey, Dios es Señor. Y no solamente es Señor cuando nosotros adoramos y Señor cuando nos conviene, es Señor de todas las cosas. Es Señor de nuestras finanzas. Sabes, a veces Dios puede traer prosperidad para probar nuestros corazones. Cuidado. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Sabes, Dios a veces puede traer escasez para probar nuestros corazones. Cuidado. No estés pensando que vas a encontrar tu satisfacción cuando termine el tiempo de escasez. Encuentra tu satisfacción en Cristo. Encuentra tu satisfacción en que sabes que en Él tienes todas las cosas que necesitas. Pero ¿cómo, Pablo? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Entonces cuidemos nuestro corazón, estemos atentos y cuidémonos de toda forma de avaricia, para que podamos ser ricos para con Dios.